Bendiciones a todos. Es una honra podernos dirigir hasta sus hogares. Estamos aquí desde el monte de oración. He venido a buscar más de una revelación fuerte de la palabra. Y estamos aquí orando y adorando a Dios. Mientras oraba, meditaba en una porción de la palabra. Estamos viviendo momentos críticos, difíciles. Hay una guerra fuerte. Y esa guerra está desde el momento que la iglesia nació. Y la ventaja de esto es que la iglesia tiene el poder, tiene autoridad, tiene armas. La iglesia tiene la capacidad de poder traer el reino de Dios a la tierra. Quiero invitarle a que comparta esta transmisión y que se una con nosotros. Tenemos un tiempo de oración matutina todos los días a las 3 de la mañana, hora de Centroamérica. Todos los días a las 3 de la mañana estamos orando con un equipo de personas de diferentes países. Si usted quiere unirse, estamos conectados a través de Zoom a las 3 de la mañana. Es tiempo de buscar al Señor. Si usted tiene Biblia, vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10, verso 3. Mientras usted busca 2 Corintios capítulo 10, verso 3, yo voy a orar a Dios por este tiempo especial que nos da. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder bendecir al pueblo, Señor, con una palabra. Pido que tomes el control en esta hora de este tiempo especial. Atamos todo poder del enemigo, toda influencia satánica, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor, que alguien entra a un nivel espiritual fuerte y que toda maldición es quebrantada y aquellos que son oprimidos por las enfermedades son sanos. Reprendemos a todo espíritu que ha estado devorando las fuerzas, las finanzas, que ha estado allí, Señor, atemorizando a tus hijos. Desde ya quebrantamos toda maldición en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Comparta la transmisión para que más gente sea bendecida. 2 Corintios capítulo 10, verso 3. Pablo dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Wow, eso es poderoso. Días atrás hemos estado llevando una serie titulada El nivel superior de Jesucristo. Esto lo referimos a la autoridad que hay en el nombre de Jesús. En un video que hicimos hace unos días atrás, creo que fue el sábado, hablaba acerca de la importancia de invocar el nombre de Jesús y usar el nombre de Jesús a la hora de, en la guerra espiritual, orar por un enfermo o a la hora de orar a Dios. El nombre de Jesús es poder, es una manifestación de gloria
que libera la atmósfera, restaura el ambiente. El nombre de Jesús es como una bomba explosiva que cuando su nombre es pronunciado, los infiernos retroceden. Cuando su nombre es pronunciado, la gente es liberada. Cuando su nombre es pronunciado, los muertos resucitan. Cuando su nombre es pronunciado, escucha bien, toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Hijo de Dios. Y el apóstol Pablo nos está hablando allí acerca de que andamos en la carne. Eso es evidente, que somos seres que tenemos una dimensión carnal y espiritual. Carnal porque vivimos en un cuerpo físico, entienda eso. Pero vivimos en una dimensión espiritual y tenemos acceso al mundo espiritual. Y dice Pablo, andamos en la carne, pero no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Cuando habla de destrucción de fortaleza, Pablo usa referencia bíblica. Primero, la Biblia dice que Jesús nos dijo allá en Marcos capítulo 16 que pisaremos serpiente y escorpión. Pisar, desollar o aplastar. Pero también allá en Juan habla acerca de que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Escuche bien, para deshacer las obras del diablo. Entonces las armas que nosotros tenemos son poderosas. Tenemos autoridad de Dios en nuestra vida. La iglesia que avanza es la iglesia que tiene entendimiento de la palabra. La iglesia que vive de acuerdo a la palabra es la iglesia que alcanza a los perdidos, es la iglesia que libera a los que están oprimidos por el diablo, es la iglesia que sana a los enfermos. Cuando una iglesia entiende este nivel, la iglesia va a ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Es evidente que hoy en día hay una guerra. Este mes es considerado como el mes de los brujos, como el mes de Halloween, pero quiero decirte que este mes no es el mes de los brujos. Este es el mes de la manifestación de la gloria de Dios para la iglesia, para aquellos que quieran doblar sus rodillas, para aquellos que quieran tener un encuentro con Dios, para aquellos que quieran pisar serpientes y escorpiones, para aquellos que quieran caminar por encima de las aguas. Este es el mes para hacer retroceder las puertas del infierno. Y Pablo nos enseña eso, de que estamos en la carne, pero no caminamos en la carne. ¿Por qué? ¿Por qué no caminamos en la carne? Porque desde el momento que Jesús nos transformó, somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Entonces, no caminamos en la carne. Hay un ser espiritual en nosotros, porque venimos desde la eternidad y la eternidad se manifiesta en nosotros en esta tierra. Entonces tenemos victoria en Jesús, tenemos armas, pero muchas veces no sabemos usar las armas. Mucha gente hoy en día se encuentra oprimida, se encuentra angustiada. Mucha gente hoy en día no sabe qué hacer. Mucha gente hoy en día está sin fuerza, pensando que se va a morir, teniéndole miedo al brujo, porque le lanzaron tierra de muerto, o encontró algún objeto enterrado con una maldición. Pero quiero decirte que hay poder en Jesús, hay poder en el Hijo de Dios, porque las armas de la milicia, entonces, cuando Pablo habla de milicia, quiere decir que nosotros somos soldados, somos guerreros. Cuando Pablo usa la palabra milicia, está hablando de que somos el ejército de Dios en esta tierra. Y en el ejército de Dios no existen cobardes. En el ejército de Dios existe gente valiente. En el ejército de Dios existe gente que conquista. En el ejército de Dios existe gente que va por encima de cualquier adversidad. Entonces entendamos eso, de que somos seres que caminamos en una manifestación de gloria. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros, escucha bien, que Jesús nos dio el poder y la autoridad. Y poder y autoridad está ligado a lo que Jesús ganó en la cruz, porque Jesús en la cruz exhibió públicamente a los principados, potestades, a todo el mundo infernal, y anuló toda acta de decreto que nos era contraria. Pero tenemos victoria cuando entendemos esto. Vienen argumentos, y Pablo dice que vienen argumentos para dañar el conocimiento de Dios en la vida de un hombre y una mujer, derribando todo argumento que viene en contra del conocimiento de Dios.
Ese argumento que viene en contra del conocimiento de Dios es aquello que nos quiere robar la revelación de la palabra. Ese ataque que viene a tu mente viene con el fin de poner duda, para que en los momentos difíciles tú no creas y no puedas salir victorioso de ahí. El enemigo siempre va a querer atacar a un hombre y una mujer, y cuando el enemigo logra atacar tu mente, desde ese momento tu mente quedó cautiva y tú no podrás caminar en una dimensión mayor. Entonces Pablo nos dice que tenemos que llevar cautivo eso a la obediencia de quien Cristo, porque Cristo Jesús sujetó a los principados, a los tronos, a los dominios, a la hueste de maldad. Cristo Jesús venció al diablo, le quitó las llaves de su reino y se las entregó a la iglesia. Jesús le entregó las llaves a la iglesia. Entonces, cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, te hablé que Jesús limpia la atmósfera. Te hablé de que Jesús trae restauración y cambio. Entonces, cuando hablamos del nombre de Jesús, estamos hablando de un caos en el mundo espiritual, porque el nombre de Jesús provoca avivamiento y trae la manifestación de Dios sobre la tierra. Por eso es que aquel hombre era entendido. Escucha bien, entendido porque él gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En el mundo espiritual, al él pronunciar ese nombre, su milagro se activó, porque él creyó en Jesús y Jesús lo oyó atentamente, y los infiernos también supieron, y por eso la enfermedad se tuvo que ir. Entonces, autoridad, tenemos armas. Ahora, ¿cómo usar las armas? ¿Cómo vencer al enemigo? La gente me dice, hermano, a veces la gente me escribe cosas absurdas, que a veces no me quiero reír, pero me río. Hermano, es que el diablo me ataca. Vieras que me lanzó un dardo, me traspasó el pecho, me traspasó el pie. Mire que ando cojeando, me duele el pecho desde ese momento. Entonces, ¿a qué Cristo sirve usted? Yo nunca leo en la Biblia que Jesús dijo que un dardo lo había traspasado. No, hermano, es que el apóstol Pablo andaba un mensajero de Satanás, tenía un aguijón, pero el apóstol Pablo, porque al apóstol Pablo se le habían revelado, escucha bien, al apóstol Pablo se le habían revelado misterios y revelaciones que no se le habían revelado a otras. Eso dice Corintios, y por eso vino ese mensajero. Recuerda que ese mensajero no viene de Dios, sino es un ataque del diablo contra su vida. Por eso Pablo se gloriaba no de sus éxitos ni de sus triunfos, sino de sus debilidades. Y esto es tremendo, porque yo aprendo algo, que en la esfera espiritual, cuando entendemos la capacidad de Dios en nuestra vida y las armas que nosotros portamos, somos vencedores en Cristo Jesús. Mire, tenemos armas. Somos un ejército equipado. Armas y tenemos equipamiento. El nombre de Jesús es poderoso. El nombre de Jesús es poderoso. Cuando en una prédica, sea cualquier predicador, nunca se menciona el nombre de Cristo, esa prédica no es absurda. No sirvió para nada. Fue una buena prédica, pero no se habló de Jesús. Porque el enfoque del evangelio, de la buena nueva, de la manifestación del reino, él dijo: si yo he hecho fuera demonio por el dedo de Dios, es porque el reino de Dios está aquí, se está manifestando. Entonces, en todo mensaje, el nombre de Jesús tiene que ser confesado. Cuando el nombre de Jesús no es el enfoque de una predicación, esa predicación no sirve. Aunque venga de un gran predicador, aunque venga de un gran hombre con un gran renombre, no sirve, porque toda la palabra está sustentada en Cristo Jesús. En Cristo. En Cristo. Entonces mira, tenemos el nombre de Jesús, que es poder. Tenemos la palabra, que la palabra paraliza al enemigo. La palabra exhibe toda estrategia de Satanás contra la iglesia. Mateo 4 dice que Satanás le tentó. Dice: si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Qué le contestó Jesús? Escrito está. Entonces, la palabra
silencia al diablo, y la palabra, cuando un hombre conoce la palabra, sabe con qué estrategia el enemigo te está llegando a ti para abrir un portal y destruirte. Un portal y destruirte. Nosotros los hijos de Dios tenemos victoria. Nosotros los hijos de Dios caminamos con una manifestación mayor. Nosotros los hijos de Dios pisamos serpientes y escorpiones y prevalecemos sobre toda fuerza del mal. Nosotros los hijos de Dios caminamos con el alto y el sublime. Escucha bien, nosotros los hijos de Dios tenemos victoria. Tenemos victoria. Y Pablo dice y habla un énfasis que a mí me impacta acerca de la obediencia. Y la obediencia que Pablo habla no es cualquier obediencia, porque la obediencia que Pablo habla en este texto habla acerca de la obediencia perfecta. Dice que si nuestra obediencia es perfecta, podemos castigar toda desobediencia. Mira esto, aprenda esto porque esto es un término espiritual. Lo que Pablo está hablando allí, está hablando de una esfera espiritual. Y dice, si tu obediencia es perfecta, tú puedes castigar toda desobediencia. Ahora, si tú eres hijo y tú eres hija de Dios y vives con una obediencia perfecta, escucha bien, cuando hablamos de obediencia perfecta, no es que solo tú obedeces al hombre de Dios, al pastor, al predicador, a quien sea. No. Cuando hablamos de una obediencia perfecta es que tú puedes obedecer al pastor, pero en el momento que el pastor no te mire, tú desobedeces a Dios. Cuando hablamos de la obediencia perfecta, es aquella obediencia de que tú obedeces a las autoridades terrenales, pero también obedeces a Dios, donde nadie te ve, donde nadie te puede observar, pero los ojos de Dios están sobre ti. A esa obediencia perfecta, Dios le dice que puede castigar toda esa obediencia. Ahora, por eso es que cuando un hombre y una mujer vive con una obediencia perfecta, orar por un endemoniado es fácil, orar por un enfermo es fácil, resucitar un muerto es fácil, levantar un paralítico es fácil. Cuando la obediencia es perfecta, escucha bien, castigar toda desobediencia del mundo espiritual es fácil. ¿Por qué? Porque tú eres obediente y tú eres ejemplo, y el infierno detecta y conoce a un hombre de Dios y a una mujer de Dios que es obediente. Wow. Poderoso. Mira, veía un testimonio de un pastor en Brasil, si no me equivoco, donde él está liberando a un endemoniado. Una cruzada de liberación de endemoniados. Y un hombre llegó a la iglesia y llevó una ofrenda. Era un tiempo de rompimiento. Un tiempo de rompimiento en esa congregación. Ese día estaban llevando su ofrenda. En YouTube usted puede buscar en YouTube, ahí sale el video. El hombre lleva su ofrenda para que su esposa cambie. Ese día la esposa de él va con él a la iglesia, pero tenían muchos conflictos. El hombre da la ofrenda para que su esposa sea liberada. Cuando él pone la ofrenda en el altar, él pasa a depositar la ofrenda en el altar, e inmediatamente a su ofrenda tocar el alfolí, la mujer que está atrás se manifiesta endemoniada. Y el pastor llama a aquel espíritu y le dice: ¿por qué te manifiestas si no te he ordenado que salga? Y el demonio le dice que le recordó a la ofrenda de Abraham. Dice, me impactó tanto eso, porque dice este espíritu, que el Señor lo reprenda, confiesa de que ellos intentaron impedir que Abraham obedeciera a Dios y que Abraham sacrificara a Isaac. Todos sabemos que no lo sacrificó, pero lo iba a hacer porque Dios lo detuvo. Entonces mira, Abraham es un ejemplo de la obediencia y de la fe. Ejemplo de obediencia y de fe. Mira, siempre que nosotros tenemos una obediencia, el infierno tendrá que apartarse de nosotros. Una mujer obediente en el mundo espiritual, te enfermas, tú le ordenas a la enfermedad que se vaya. Escucha eso. La autoridad de Dios, las armas espirituales, las batallas que libramos constantemente, las guerras que a diario se libran en las congregaciones,
Hay una guerra fuerte. Tu cabeza tiene precio cuando eres un ungido, cuando vives de acuerdo al diseño profético de Dios. Hay una guerra fuerte para que tú estés apartado, para que sigas siendo el drogadicto, la prostituta, o que tu matrimonio sea una ruina, o que tú vivas en miseria, en desgracia. Hay una guerra con solo el hecho de que tú ames a Dios, con solo el hecho de que tú te guardes para Dios, te santifiques para Él. Fuertes batallas que se libran hoy en día. A diario veo gente que nos escribe acerca de por qué mi congregación no crece. Es que mire que no oran. Los hermanos ni predicar pueden. Los líderes están divididos. Unos agarran para allá y otros para acá y tienen sus grupos. Otros dicen yo soy del pastor, yo soy de la profeta, yo soy del evangelista. Están como Corintios. Pero no es así, porque la iglesia que entiende eso es la que permanece unida. Y una iglesia unida conquista, una iglesia unida vence, una iglesia unida alcanza. Una iglesia unida va a ver los frutos de Dios manifestarse sobre la tierra. Una iglesia unida no solo trabaja para arar la tierra, sino que también siembra la semilla y están regando la semilla con el fin que esa semilla brota y da fruto con el tiempo. Pero el trabajo es fuerte. La iglesia primitiva, Pedro está encarcelado, pero ellos oraban a Dios sin cesar. Eso provocó que la tierra temblara. Mira, cuando tú entiendes lo espiritual, el infierno se estremece y también la tierra se estremece cuando una iglesia se levanta en oración. Entonces, tenemos armas espirituales fuertes. A Pablo lo pica una serpiente, pero en vez de Pablo morirse, la serpiente se murió y Pablo no. ¿Por qué? Porque dentro de él ya no podía ser afectado, porque Jesús dijo: beberán cosas mortíferas y no les hará daño alguno. Y cuando habla de cosas mortíferas, estamos hablando de cosas que pueden matarnos. A Pablo no le dieron de beber, pero sí lo mordió una serpiente venenosa. Pero Pablo no murió, porque dentro de él hay una genética espiritual. Y dentro de él conocía muy bien a Jesús. ¿Conoces tú a Jesús? Es que, hermano, tengo tiempo de estar luchando por esto. Mire, en mi negocio me va mal, en mi familia me va mal, en mi matrimonio me va mal. Hermano, en mi trabajo me va mal, no sé qué hacer. Yo trato de hacer esto, pero lo otro, pero no funciona. Armas espirituales. Tenemos la autoridad de Dios. Lastimosamente no sabemos cómo utilizarla. No sabemos cómo vencer. Jesús está allí y los muros pueden caerse, pero el problema es que tú no lo estás proclamando. El conflicto no se va hasta el momento que tú no creas. Una mujer me llamó hace como un mes. Me llamó. No podía dormir en su casa. Según estaban haciendo brujería. Los trastes se le caían al suelo, le sacudían la cama. La niña lloraba a medianoche. En su casa había caos, desgracia. Al fin que se fue de la casa, dejó todo ahí. Se fue huyendo de su casa. En vez de salir huyendo los demonios, salió huyendo ella. Es una mujer cristiana que se congrega, que por muchos años ha dicho aquella frase: estoy bendecida, prosperada y en victoria. Pero al momento de que sucede esto, salió huyendo, no sabe qué hacer. Me llamaron desesperada, estaba quedando como traumada por aquella situación. Simplemente solo oré por mi teléfono. Esa noche se quedó y durmió bien. Hasta el día de ahora, la mujer tiene paz. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con autoridad, Jesús nos dio poder a autoridad. Y la autoridad tiene que ser ejercida cuando tú eres obediente. Cuando tú oras. Cuando tú te consagras. Cuando tú vives de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús reprende a su discípulo
porque le llevan a ellos un joven endemoniado y no pudieron echar fuera al demonio. Primero Jesús le dice que este género no sale si no es con ayuno y oración. No sale si no es con ayuno y oración. Porque si tú no vives una vida de oración y una vida de ayuno y oración están ligados a una intimidad con Dios. A una intimidad con Dios. El ayuno no te hace más espiritual y la oración no te hace más espiritual que otro. La oración y el ayuno te hace manso y te hace humilde. La oración y el ayuno te hace sensible a la presencia de Dios. La oración y el ayuno te hacen conocer más a Dios. No es que te hace más espiritual. Es que, hermano Abner, es que yo no oro, yo no ayuno, yo no leo mucho la Biblia, porque si leo mucho la Biblia voy a quedar loco. ¿Quién te dijo a ti que vas a quedar loco? Son mentiras del diablo, porque si tú lees la Biblia, a ti se te cae la ignorancia, se te cae lo mediocre. Si tú lees la Biblia vas a caminar por encima de las aguas. Si tú lees la Biblia vas a caminar por encima de las circunstancias. Si tú lees la Biblia y guardas la palabra, no va a haber demonio que pueda detenerte. Es que si yo me meto más con Dios, se va a levantar más el diablo. ¿Quién te ha dicho eso a ti? Mira lo que dice Santiago. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y él huirá de vosotros. Y él huirá de vosotros. Entonces, Pablo nos enseña que tenemos armas. Claro, este cuerpo físico tiene muchas luchas. En ciertas ocasiones nos vamos a sentir atemorizados, sin fuerzas. Pero recuerda que la Biblia en el Salmo dice, mira lo que dice la Biblia en el Salmo. El salmista dice que Dios nos va a dar fuerzas como la del búfalo. También el salmista dice que habitamos bajo el abrigo del Altísimo. Y el abrigo del Altísimo tiene una referencia a protección. Tenemos una protección divina. Estamos cubiertos de lo alto. Dice que no nos va a sobrevenir mal ni plaga. Tocará nuestra morada. Dice que pisaremos al cachorro de león y al dragón y al aspid. Entonces, no hay por qué tener miedo. La gente tiene miedo en este mes, hermano. Es que este mes los brujos lanzan maldiciones. No es que a usted el brujo no lo va a poder tocar. El brujo que se levante contra usted se muere. Así es sencillo. Cuando Jesús entró a la sinagoga allá en Capernaum, había un hombre allí y solo Jesús puso sus pies. Y aquel hombre se manifestó endemoniado y fue libre. Cuando Jesús va a Gadara, Jesús solo se baja de la barca, pero antes de eso hubo una tempestad fuerte. Ahora tú entiendes por qué la lucha, la guerra, es porque lo que tú haces está bien. Porque tú tienes autoridad y a eso el enemigo le tiene miedo, a lo que tú portas, a la autoridad que se te fue entregada. Y aquel hombre endemoniado que estaba en Gadara, estaba en los cementerios, fue libre. Porque Jesús usó la autoridad. Tenemos autoridad, hermano. Habla la circunstancia en tu casa. Profetiza sobre tu casa. Bendice tu casa. Quebranta toda maldición en tu casa. Declara a tus hijos que serán siervos de Dios. Reprende la miseria, la ruina. Levántate en pacto. Honra a Dios. Obedece a Dios. Saca tu mejor alabanza, tu mejor oración. Enciérrate en tu cuarto. Prepara tu mejor ofrenda y honra a Dios. Quebranta toda maldición. No le deis lugar al diablo, dice la Biblia, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. No ignoremos sus maquinaciones. No las ignoremos. No las ignoremos. La pregunta aquí es, ¿usted está capacitado para vencer? ¿Está capacitado usted para vencer? No pensaba predicar, solo pensaba hablar unos 5 minutos de este tema. Creo que hable más. ¿Por qué?
En la noche vamos a hablar algo más profundo. En la noche. Pero escuche bien, hermano, tenemos que vencer. No siga pensando usted que usted es débil. No siga pensando usted que usted es un manco espiritual. No siga pensando usted que Dios se aleja de usted y que Dios solo defiende a ungido. No. Si usted es un hombre y una mujer obediente a Dios y vive de acuerdo a la voluntad de Dios, no va a poder haber nada ni nadie que pueda tocarte. Entiende eso. Entiende eso. Tú eres una mujer de Dios. Tú eres un hombre de Dios que tienes que levantarte a vencer y creer en lo que Dios habló. Creer en lo que Dios habló. Creer en lo que Dios habló. Creer. Así que quiero invitarles que todas las mañanas tenemos oraciones a través de Zoom. 3 de la mañana se conecta gente de Costa Rica, México, aquí Honduras, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, de muchos lugares. Si usted quiere ser parte, le invito. Si usted quiere buscar más de Dios, le invito. Es tiempo de orar, de doblar nuestras rodillas. Estamos a través de Zoom. Yo le puedo enviar el link del grupo. Y si usted desea ser parte, es tiempo de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gracias por estar allí. Quiero bendecirte. Tomar un tiempo para bendecirte. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a ese hombre, esa mujer que está ahí en casa. Dios, te pido que sea usted haciéndoles entender que les has hecho vencedores. Fortaléceles. Llévate sus temores, sus debilidades, todo lo que les atribula y que les quiere robar la paz. Padre, le hablo a la enfermedad. Le hablo a toda maldición que suelte los cuerpos. Le hablo a la miseria ahora en el nombre de Cristo, que sea quebrantada en el nombre de Jesús. Declaro vida y restauración sobre aquellos que han creído en ti. Padre, en el nombre de Jesús, le hablo al cáncer, al SIDA, al COVID-19, a quistes, a tumores, a hernia, a vientres estériles ahora. Sé sano, se abre tu vientre ahora en el nombre de Jesús, mujer. Eres libre por el poder de la palabra. Ahora, en el nombre de Jesús. Le hablo al sistema linfático, esquelético ahora, al sistema digestivo. Ahora, declaro sanidad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Declaro sanidad sobre tu cuerpo. Declaro sanidad en el nombre de Jesús. Toda opresión satánica contra tu vida sea quebrantada. Todo aquello que quiera tenerte atemorizado, en el nombre de Jesús no prospera. Que en tu casa haya paz, haya salud, haya gozo. Por el poder de la palabra. Gracias por estar conectado ahí. Habíamos anunciado que el 15 tendremos un tiempo de consagración financiera. El 15 de este mes. Hoy creo que es 13. Entonces dentro de 2 días estaremos consagrando las ofrendas de aquellos hermanos que han enviado su ofrenda para bendecir y quebrantar toda maldición. Así que bendiciones y gracias por conectarse. Hoy en la noche tenemos una enseñanza profunda. 8:30 de la noche nos vemos. Bendiciones.